¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Te quiero presentar a Sol Guerrero Dewey. Sol, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Estaba mirando, vamos a charlar un rato sobre eso, pero estaba mirando tu obra literaria y tiene como una parte relacionada con el público infantil. Algunos de tus libros están incluidos en la currícula de la primaria, de la secundaria, y ahora te has animado a la novela, pero además vos tenés una vida relacionada con la Patagonia, Sol. Así es, mi vida siempre es relacionada con la Patagonia, salvo algunos momentos en los que viví, por ejemplo, en Salta, toda mi adolescencia. Ah, mirá. Sí, en Campamento Vespucio, al colegio en Tartagal, todas esas cosas lindas. Y en realidad no me animé ahora a la novela. La novela siempre fue novela. Todos mis libros para niños también son novelas. Así que, bueno, lo que empecé ahora en este nuevo ciclo mío literario es con novela para adultos, digamos, con policial. Claro. Ese sí es un nuevo ciclo. Hace 20 años escribo y los primeros libros... A ver, la primera novela no es que la escribí para adolescentes ni público juvenil, pero la tomaron en los colegios secundarios. Y bueno, y después sí me dediqué a escribir para los niños, para mis niños básicamente, y al escribir para ellos, para mis hijos, nada. Gustó también en las escuelas, se leyó en Comodoro Rivadavia y en esta provincia. Y ahora, después de muchos años sin escribir, volvemos con policial. Claro, es toda una aventura artística, Sol, y literaria también, meterte en el género policial ambientado en la Patagonia, ¿verdad? Sí, así es. Esos 10 años que estuve sin escribir, leí mucho policial, quería escribir policial, quería entrar en el género, y cuando empecé de nuevo pensé que, empecé a escribir Viento Blanco sin saber que era un policial. Y después me di cuenta que todo eso que he estado leyendo y estudiando todos esos años, que no había escrito, se hicieron libros finalmente con Viento Blanco. Debe haber... Por eso es un policial distinto también. Ah, sí, ¿en qué es distinto? Es distinto porque no hay policías, es distinto porque no hay... solo están los protagonistas. La intención primera fue cuando empecé a mirar qué podía ser el crimen perfecto, cómo se llegaba al crimen perfecto, qué era el crimen perfecto. Pero empecé a escribirlo en un momento muy particular de la historia, no solo de nuestro país, sino de la humanidad, en cuanto a lo que son derechos de las mujeres, y una época también muy marcada con lo que es violencia, la violencia de género. Todo eso un poco se fue metiendo, como siempre, que uno escribe, y bueno, y ahí apareció Viento Blanco. Tengo entendido por algún adelanto que Viento Blanco también incluye 5 historias. ¿Es posible que también protagonizadas por 5 mujeres? Claro, es una novela multihistoria, muy corta, muy cortita. Son 5 historias entrelazadas, es decir, es un multihistoria. No es que son 5 historias separadas ni son 5 cuentos, son 5 historias entrelazadas.
y eso forma esa novela muy intensa, muy corta, que ocurre justamente en muy poco lapso de tiempo durante una tormenta de viento blanco. Ajá. Eso es lo que se puede decir por ahora. Ahí estamos Bueno, viendo algunos avances, Sol, de lo que es esta novela, que además tiene el desafío de ser presentada en una plataforma mundial, como es Amazon. sí, así es. No solo en Amazon, sino que está en muchas librerías alrededor del mundo. Es muy interesante el tema del libro digital en este sentido, porque permite eso, permite que de repente, el otro día, por ejemplo, la encontré en una página de Japón, todo escrito en japonés menos el libro, obviamente, pero fue muy muy interesante, muy agradable, muy divertido también. Está en Amazon, pero también está en otras librerías, todas las librerías digitales importantes, como Casa del Libro, un montón. Acá en Argentina está en Baja Libros y en un par más. Es otro formato en digital que elegí esta vez, también por una cuestión de, a ver, yo escribí y edité y publiqué mucho en papel. Cada vez que salía un libro me encantaba, pero cuando tuve que hacer mis propios libros, que en un momento de la historia mía, como editora también, hice mis propios libros en casa, y ahí vi la cantidad de papel que se usa, la cantidad de papel que se desperdicia también, más allá de que va a quedar en el libro. Y aunque yo amo los libros papel, libro, como dicen muchos, elegí esta vez el formato digital, además por una cuestión de proteger un poco a los árboles. Ah, mira vos. Sí, decidí que a partir de ahora los libros míos van a ser en digital, salvo que alguien los quiera imprimir, y si alguien los quiere imprimir, que lo imprima. No tengo ningún problema y eso permite también este formato. El que lo quiere bajar al libro papel puede, pero mi intención es tratar un poquito, un granito de arena y no generar con mis libros un poco más de papel en el mar, de libros en el océano, de libros que es esta industria. Y bueno, y de paso tiene otra, a ver, es difícil acostumbrarse a leer a veces en digital. Yo hace muchos años que leo digital y por ahí falta el tacto, el aroma, lo romántico que tiene eso. Tiene una magia. Leer en papel, la magia. Ese. Pero ya nos vamos a encargar de ver cómo podemos llegar a hacer para que siga teniendo magia. Igual la magia, hay que acordarse que es lo que está escrito, es como la música, o sea, un poco como, no importa si escuchás un cassette o un disco, tiene sus diferencias siempre, claramente. Pero también la podemos disfrutar en vivo, la disfrutamos de distintas maneras. Bueno, con la literatura espero que pase lo mismo y que pueda hacer esto. Simplemente otro formato para lo mismo, que en esencia es lo mismo, que es la obra literaria. Les recuerdo a la audiencia que estamos muy cómodos en San Martín de los Andes. Estamos hablando con Sol Guerrero Dewey. Sol, bueno, una pregunta inevitable para quien escribe novela o cuentos largos es el tema de los personajes. ¿Es cierto o es un mito que vos le atribuís al principio algunas características a los personajes y luego son los personajes los que toman vida propia y te empiezan a manejar el texto? Es un poco así, es como que el personaje se va formando, uno no decide, bueno, por lo menos yo no decido, esta persona va a ser así, o sea, es como que sí, va tomando vida y va tomando características, incluso a veces me sorprenden, me han sorprendido mucho, en Viento Blanco sobre todo. No fue sencillo hacer estos personajes, no fue sencillo meterme en la vida de estas mujeres. Me costó bastante, no como escritora, sino como persona. Ajá.
sufrí mucho el dolor de mis personajes también, sufrí mucho con ellas, al ir conociéndolas, yo también, a pesar de que salieron de mí. Es muy interesante el tema que hay rondando atrás de ese policial distinto en Viento Blanco. Hay muchos temas, hay cosas, en muy poquitas páginas hay mucho. Creo que lo pueden ir descubriendo cuando lo vayan leyendo y quizás les suceda lo mismo que a mí, que los personajes se van tiñendo también, porque es lo que permite también el personaje literario, claramente. Uno le proyecta en los personajes mucho de uno, cuando lo escribe, pero también cuando lo lee. Claro, porque uno se imagina, Sol, que todos los personajes, toda la literatura, todo ese libro pasó por tu cuerpo, pasó por tus sensaciones, pasó por tu historia, por tus momentos, y de pronto, seguramente a la noche, con mucho silencio allí, tras un ventanal en San Martín de los Andes, vos ibas poniéndole letra a todo eso que ibas sintiendo. Si estabas hablando de violencia y de violencia hacia la mujer, deben haber sido noches tremendas. Sí, noches y días. Mira. Cuando escribo no elijo el momento, tengo que disponer, por eso cuando escribo tengo que disponer del tiempo. Claro. Porque puede ocurrir de día y puede ocurrir de noche. Por lo general es de noche, pero no necesariamente. Y sí, ocurre algo así. Pasa por el cuerpo, pasa por muchos lugares, pasa por la memoria, básicamente. Y más con este tema, mucho más. Pasa también por el alma. Pasó mucho por el alma este libro. Me exigió mucho también. Nunca había escrito un policial. Imagínate que vengo de escribir magia, seres fantásticos, cosas para niños, cosas amorosas, todo con magia, y de repente me meto en el barro. Un barro muy profundo. Y fue difícil permitirme sentirlo. Bueno, tanto que en el medio de eso, de escribir eso, me puse a escribir otras cosas más, con otras temáticas también. Claro, me imaginé, porque de la leyenda de la Luminea, este policial, fue un desafío, un salto muy grande para vos. ¿Viste qué sucede? Pero pasó mucha vida también en el medio, yo creo que es eso también. Ah, mira. Exacto, o sea, el escritor, más allá de escribir, también vive. Y claramente pasó mucha literatura desde Obsidiana a Viento Blanco, pero también pasó mucha vida, mucha. Claro. Y Obsidiana arranca, Viento Blanco arranca en un momento en el que mi propia vida empieza a cambiar totalmente. Y son ciclos. Hay ciclos literarios y hay ciclos vitales. Y creo que los dos tienen mucho que ver, porque claramente es un arte, es una de las expresiones humanas, es mi arte y es mi esencia hoy, una de mis esencias de escritura. Nos suele suceder que aquí entrevistamos a artistas que están presentando una obra, pero es una obra que se parió, se hizo hace un tiempo y ahora se está haciendo otra cosa. Y no hay nada mejor que la ansiedad del creador, de la creadora, para contar lo que escribió ayer, antes de ayer, lo que está escribiendo ahora, ¿o no? Ese es el entusiasmo. Más o menos. Todo tiene su lugar también en la... a ver, a mí me gusta que me lean, me gusta escribir. No sé si tanto hablar sobre lo que uno escribe, no siempre, ¿eh? Ajá. Al menos en mi caso. De cualquier manera, como estoy siempre escribiendo,
Entonces, sería como, y a veces uno escribe para uno también, no siempre para publicar, escribe para muchas cosas, y por lo menos yo. Y sí, me encanta hablar de lo que estoy haciendo, de mis planes, pero también, digamos, es como, a ver, en esto que estoy de los ciclos vitales que te estaba diciendo, aprendí mucho, mucho, atención plena, se llama. Y en este momento, como que yo le dedico, en este momento de la vida específico, una atención plena, no a lo que estoy escribiendo en este momento, sino a este trabajo tan importante que es poder dar a conocer el libro que escribí hace un tiempo ya, un año y largo, casi 2. Claro. Y se lo merece cada momento, digamos, este momento se lo voy a dedicar a ese libro porque se lo merece, porque es en sí, no, o sea, más allá que podamos hablar de lo que escribí antes, de lo que escribo ahora, el momento es de Viento Blanco. Ni siquiera es mío, es de Viento Blanco, es cuando uno lo deja ser, cuando lo publica, el libro termina de ser, de convertirse en libro, porque lo van a leer y ahí completa el ciclo. Y ahí se va a ir abriendo camino él. Sí, siempre hay que ayudarlo, por supuesto, porque es muy difícil el mundo literario, la industria literaria, es muy complicada y es muy difícil, obviamente, vivir de esto, casi imposible. Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En libros de papel, el escritor en Argentina y en muchos lugares, en casi todos lados, se lleva solamente el 10% del precio de tapa. Un detalle muy importante. Solamente el 10% de toda esa plata que uno dice, ay, todo lo que voy a pagar por esto, bueno, solo el 10% se lo lleva el autor. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos si lo cobra. Si lo cobra. Y si lo vende, porque además venderlo es muy complicado, porque es un océano de libros impresionante. Totalmente. Donde a veces uno dice, acá tengo mi isla, hola, y no. Te dicen, no. Bueno, mucho tiempo me dijeron, no, todavía. Dicen, no, muchos, desde la industria. No solo desde la industria, yo el otro día, por ejemplo, hace un tiempo, me voy a inscribir de nuevo a la FIP. Buscamos mi actividad, porque me quería inscribir con mi actividad, Mi actividad no existe. No. No existe ser un escritor, no existe escribir. Existen otras actividades artísticas, pero la del escritor no existe. Entonces, desde ahí, uno ve que dice, bueno, qué bueno, no existo. En otra novela que escribí, el personaje que era un fabricante de espejos, dice así, él dice, ¿qué sos? ¿Fabricante de espejos? No, le dicen, no existe, no está el código, no existe. Bueno, en este caso pasa algo así, no está el código, no estoy codificada, no existo, mi actividad por lo menos, y desde ahí ya es complicado, por ejemplo, cuando uno hay ayudas para artistas y esto y lo otro, pero nunca, ni siquiera en ese listado nos mandaron con esto del COVID y todo lo demás, qué necesitamos, qué podemos hacer por ustedes. Bueno, busco mi actividad y no está. No está en las cosas donde ofrecen ayuda tampoco. Entonces, es muy difícil visibilizar lo que uno hace, es muy difícil vivir de eso. Y entonces estas oportunidades como la que, por ejemplo, esta oportunidad de hablar con vos así de esa manera tiene muchísima importancia no solo para mí, no solo para mi libro, para los escritores en general. Es importante. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.